Buenos días, Lady. Para la clase del día de hoy vamos a ver operaciones básicas con números racionales. ¿Listos? Entonces, te recuerdo en el cuaderno tiene que estar anotado el propósito, el cual es resolver operaciones de suma, resta, multiplicación y división de números racionales con sus propiedades. Al igual tiene que ir la fecha del día de hoy. ¿Listos? Hoy es 27 de abril del 2020. Ya habiendo consignado el propósito y la fecha, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Bueno, entonces como primero vamos a mirar qué es la división y sustracción en números racionales. ¿Listos? La suma o resta de adición de dos o más números racionales con igual denominador es un número racional que corresponde a la suma o resta de los numeradores con el mismo denominador. ¿Qué quiere decir esto? En la suma y resta de números racionales hay dos propiedades. ¿Listos? La primera tiene que ver cuando el denominador tiene el mismo número como en este caso. Si te das cuenta que ambos tienen denominador 5, para este caso, sea suma o resta, no importa, se deja el mismo denominador, ¿listos? Y se suman los numeradores. 2 más 4, 6, y se deja el mismo denominador. En caso de que fuera una resta, pues la resta iría en este caso, ¿listos? Pero quiero que quede claro que cuando las fracciones que vamos a sumar o a restar tienen el mismo denominador, como en este caso, se deja el denominador y simplemente se suman los numeradores. ¿Listo? Dando como resultado otra fracción. Ahora vamos a ver qué pasa cuando el denominador no es igual. Vamos a ver la propiedad cuando el denominador no es igual y un ejemplo. ¿Listos? Entonces, voy a colocar aquí la propiedad que se usa para resolver ejercicios de suma con números racionales que no tengan igual denominador. Entonces, para nuestro caso, esta es la propiedad para nosotros sumar números racionales con distinto denominador. Para nosotros sumar racionales con distinto denominador, ¿qué hacemos? Entonces, dice la propiedad que para sumar denominadores con números fraccionarios con distinto denominador es el producto cruzado entre A y B por el producto cruzado entre C y D sobre el producto de B y D. ¿Listos? Entonces, veámoslo con un ejemplo. Si yo quiero resolver esta fracción, por ejemplo, 8 quintos más 6 séptimos, ¿qué tengo que hacer? Simplemente reemplazo cada valor o cada literal con el número, ¿cierto? Entonces, acá tenemos que A es igual a 8, ¿cierto? Tenemos que C es igual a 6, ¿listos? Tenemos que D es igual a 5. Y por último, D es igual a 7. Y resolvemos con la propiedad. Entonces la propiedad nos dice que A por D, ¿cierto? A por D, en este caso 8 por 7, entonces 7 por 8, 56, ¿cierto? Y se va acá.
más el producto entre B y C, y para nuestro caso B y C es 5 por 6, 30. ¿Listos? Y por último, tenemos que hallar el producto entre B y D, y en nuestro caso B y D es 5 por 7. 7 por 5, 35. Ya habiendo hallado ese resultado, podemos solucionar la fracción sumando lo que nos dio en el denominador y dejando lo que está en el numerador. Y si sumamos nosotros 56 más 30 nos da 86, ¿cierto? Y de esa manera nosotros sumamos fraccionarios, ¿listos? Usando el producto cruzado entre A y D más el producto cruzado entre B y C sobre el producto entre B y D, ¿listos? Y acá dejo el ejemplo. En el caso de la resta, primero miremos la propiedad, ¿listos? Recordemos que es igual en el caso de la resta. En la resta, ¿qué es lo único que cambia? En la resta, lo único que cambia es el signo de operación, ¿listos? Entonces, para nuestro caso, acá sería menos, ¿listos? Acá sería un menos. Esto es para resta, ¿vale? Voy a borrar. Voy a borrar la operación que hicimos de resta, de suma, perdón, y voy a hacer uno con resta. Entonces, para resta se usa la misma operación, lo único que cambia son los signos, ¿listos? Entonces vamos a hacer una resta usando esa propiedad. Yo voy a hacer una resta entre 2 tercios y un quinto. ¿Listos? Entonces, según nuestro ejemplo, nos dice que el producto de medios, vamos a ver, en este caso A es igual a 2, ¿cierto? B es igual a 3, C es igual a 1 y D es igual a 5, ¿cierto? Listos. Entonces, reemplazamos, nos dice que para hacer una resta es el producto de los entre A y D, ¿verdad? Que es 2 por 5, 10, menos el producto entre B y C, que es 3 y 1, y 3 por 1 es 3, ¿verdad? Sobre el producto entre B y D, y B y D es 3 y 5, entonces el producto de 3 por 5 es 15, ¿listos? Si nosotros hallamos esta igualdad, tenemos que 10 menos 3 es 7, ¿cierto? Y el 15 quedó abajo. Por lo tanto, así resolvemos fraccionarios usando la propiedad de los productos cruzados entre A por D menos C por B sobre B por D. ¿Listos? Y de esta manera hallamos resta de fraccionarios. Ya habiendo visto nuestros ejemplos, ahora vamos a ver la multiplicación de números racionales. Para nosotros multiplicar números racionales, básicamente es el producto de dos o más números racionales, es otro número racional cuyo numerador es el producto de los numeradores,
y cuyo denominador es el producto de los denominadores. ¿Qué quiere decir esto? Para nosotros desarrollar la multiplicación usamos esta propiedad. Es una propiedad muy simple. ¿Qué nos dice la propiedad? Para nosotros multiplicar dos fraccionarios, simplemente tenemos que multiplicar los numeradores, listos, que en este caso los numeradores son A y C, por los denominadores, que en nuestro caso son B y D, ¿verdad? Entonces, trayendo esto a un ejemplo, tenemos que, si reemplazamos cada literal con un número, por ejemplo, yo voy a usar 5 tercios sobre 6 cuartos, ¿listos? Entonces, si volvemos a reemplazar, a resaltar A con naranja, entonces en nuestro caso A es igual a 5, ¿verdad? Si resaltamos B con rosado, B es igual a 3. ¿Listos? Si resaltamos C con rojo, con amarillo, perdón, C es igual a 6. ¿Listos? Y por último, si resaltamos D con verde, D es igual a 4, ¿verdad? Entonces esto nos dice que es, para hallar esta multiplicación de fraccionarios, simplemente es la multiplicación entre A por C, que es 5 por 6, y entre B y D, que es 3 por 4. Si nosotros hacemos esa multiplicación, nos da como resultado que 5 por 6 es 30, y 3 por 4 es 12. ¿Listos? 12. De esa manera hallamos la multiplicación de fracciones. ¿Listos? Es el producto directo entre numerador y numerador y denominador entre denominador. Bueno, se me olvidaba aquí algo. Esta fracción la podemos simplificar, ¿cierto? Esta fracción, si nosotros le sacamos mitad, la mitad de 15 es, la mitad de 30, perdón, es 15, ¿cierto? Y la mitad de 12 es 6, ¿cierto? Aún así podemos seguir simplificándola, sacándole tercera de 15 es, si dividimos 15 entre 3 nos da 5, ¿cierto? Y si dividimos 6 entre 3 nos da 2, ¿verdad? Por lo tanto, al haber simplificado esta fracción, tenemos que es igual a 5 metros. ¿Listos? Y de esa manera, nosotros resolvemos multiplicación de fracciones. Por último, vamos a ver la división de números racionales. El cociente entre dos números racionales es el producto del primer número racional con el recíproco del segundo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo en la pizarra. Entonces, la propiedad para nosotros poder dividir dos números racionales nos dice que A, B, C y D, listos, igual que en los ejemplos anteriores, pero tenemos que
para poder nosotros resolver este número, tenemos que nos dice que es el cociente entre el primer número, ¿verdad?, por su recíproco. En este caso su recíproco, como este es el numerador, el recíproco del numerador es el denominador de la otra fracción. ¿Listos? Igual en esta parte tenemos b y el recíproco de b es c. ¿Listos? Por lo tanto, para poder nosotros resolver este problema de división de fracciones, tenemos que a por d sobre b por c. ¿Listos? Esa es la propiedad para nosotros resolver división con números fraccionarios. Es el cociente entre la primera fracción por su recíproco, o sea, a por d, eso va en el numerador, ¿listos? Y b por c, esto va en el denominador. O simplemente se dice producto de extremos, ¿cierto?, por producto de medios. Entonces vamos a verlo, traigo un ejemplo. Si yo tengo este ejemplo, cinco medios sobre 2/3, y vamos a hallar la división de esas dos fracciones. Entonces, para nosotros hallar la división de esas dos fracciones, tenemos que usar la propiedad. ¿Qué nos dice la propiedad? El cociente de la primera fracción o el primer número racional por su recíproco, que en este caso es 3. ¿Listos? Y igual para la otra parte. El cociente del primer número racional por su recíproco. ¿Listos? Entonces, teniendo esto claro, podemos resolver esa fracción a multiplicar 5 por 3 5 por 3 y 2 por 2. ¿Listos? Y al nosotros hallar esta operación nos da 5 por 3 nos da 15. Y 2 por 2 nos da 4. ¿Listos? De esa manera nosotros podemos resolver división de números racionales usando las propiedades. Como actividad, voy a dejar una serie de ejercicios en donde tenemos que aplicar suma, resta, multiplicación y división de fraccionarios, bueno, usando las propiedades que acabamos de ver. Gracias.